El pasado viernes 31 de enero se cumplieron 5 años desde que Reino Unido se separó oficialmente de la Unión Europea. El costo económico y social para este país ha sido considerable, ya que no ha logrado tener un crecimiento y desarrollo económico importante en estos 5 años. Los precios de los alimentos, energía y servicios están muy altos y hoy tienen a los británicos en una crisis económica y en una inestabilidad política. Existe un desempleo considerable y la generación de nuevos trabajos es la más baja de los últimos 10 años. La sociedad británica está pagando los costos de decisiones políticas tomados por gobiernos conservadores y de derecha que gobernaron durante 14 años y que cada vez se hacían más a la derecha, política que los llevó a considerar dejar de ser parte de la Unión Europea, ya que era una mala política y se han equivocado. Boris Johnson fue el Trump y el Milley de los británicos hace 5 años. La Oficina de Control Presupuestal, una agencia oficial, estima que el coste del Brexit significó en 4 puntos de productividad y una disminución sostenida de 15% de intercambios comerciales que se notará hasta dentro de 15 años después de la salida de este país de la Unión Europea. Los efectos se han desplegado más visiblemente en el hundimiento del comercio británico, la falta de camareros, dependientes, conductores temporales, sanitarios y otros trabajadores en sectores claves se está manifestando. La escasez periódica de productos básicos en los supermercados, sobre todo fuera de Londres, y el encarecimiento de cualquier servicio o producto relacionado con el continente, desde los billetes de tren hasta los tomates. Uno de los principales factores que movió el voto a favor del Brexit fue el rechazo a la migración, utilizado en los mensajes de los políticos y revelado en las encuestas de opinión. Ahora el Reino Unido tiene sus propias reglas migratorias, pero el efecto de la salida de la Unión Europea ha sido el contrario del esperado para los reticentes a las llegadas de trabajadores y estudiantes fuera del país. Antes del Brexit, la migración neta, la diferencia entre quienes llegan y quienes se van del país, y un concepto que obsesiona en el debate público en el Reino Unido, rondaba en los 250,000 personas. Desde entonces se ha incrementado a más de 1 millón de personas que han llegado en los últimos años por la protección ofrecida a algunos refugiados de Afganistán, Ucrania, Hong Kong, y por los visados para reclutar trabajadores y estudiantes de fuera de la Unión Europea. La responsabilidad de estas decisiones, tal y como querían los defensores del Brexit, es del gobierno británico. En este caso, se ha tratado de las reglas creadas y aplicadas por gobiernos conservadores en el poder durante 14 años y hasta la elección del pasado 4 de julio del año pasado. Para los partidarios del Brexit, el Reino Unido pasaba a ser una nación soberana a cargo de su propio destino. Para los opositores a la salida de la Unión Europea, era una nación que quedaba aislada y disminuida. Era indiscutiblemente un territorio dividido que se había dado un salto al vacío. Décadas de desindustrialización, seguidas de años de recortes del gasto público y una elevada migración, crearon un territorio fértil para el argumento de que el Brexit permitiría a Reino Unido recuperar el control de sus fronteras, leyes y economía. Se equivocaron. Hoy la realidad los ha puesto cada quien en su lugar. Según las provisiones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, a largo plazo las exportaciones e importaciones británicas serán un 15% inferiores a las que se habrían registrado si Reino Unido hubiera permanecido en la Unión Europea, y la productividad económica sería
un 4% inferior. En cierto modo, el Brexit no se ha desarrollado como previamente habían pensado sus partidarios ni sus detractores, lo que equivale a una pérdida de alrededor de 100 millones de libras. El fin de la libre circulación también ha impactado a los turistas británicos, aunque pueden visitar la Unión Europea sin visado por un máximo de 90 días en un periodo de 180. Ahora deben cumplir con nuevos requisitos de documentación y controles fronterizos. A partir de 2025, la Unión Europea implementará el sistema electrónico de entradas y salidas, que registrarán datos biométricos de los viajeros, lo que podría generar retrasos en los cruces fronterizos. Además, los británicos tendrán que obtener la autorización de viajes para ingresar a Europa, con un costo de 7 euros y una validez de hasta 3 años. Con el gobierno laborista buscando mejorar las relaciones con la Unión Europea, podría haber futuras revisiones en materia comercial y de movilidad. Sin embargo, el impacto económico y social de la salida de la Unión Europea continuará definiendo la política británica en los próximos años. En México, deberíamos analizar el impacto económico, político, social y empresarial de lo que significó el Brexit para el Reino Unido y la Unión Europea. Valorar si el modelo de integración regional en aquella parte del mundo es viable, consistente y exitoso. Considerarlo y trabajar en una construcción similar y abandonar el modelo de TLCs que se nos impuso para ser competitivos en la globalización desde los Estados Unidos. Hoy, los críticos de ayer son los defensores del modelo comercial internacional y quieren seguir atados al libre comercio. Deberían pensar en la opción de una integración y no aislamiento, sin Estados Unidos, pero sí con el resto de los países del continente. Con retórica nacionalista, consignas de izquierda, llamadas a defender la soberanía y unidad nacional, no vamos a resolver los problemas derivados de las decisiones del gobierno de Estados Unidos. Hoy el gobierno humanista no tiene modelo económico, no tiene referente teórico económico al neoliberal y tampoco tiene diplomáticos con experiencia que estén diseñando una nueva ruta político-económica internacional. Hoy los críticos de ayer son los defensores del modelo comercial internacional y quieren seguir atados al libre comercio. Deberían pensar en la opción de una integración y no en aislamiento, sin Estados Unidos, pero sí con el resto de los países del continente. Con retórica nacionalista, consignas de izquierda, llamados a defender la soberanía y unidad nacional, no vamos a resolver los problemas derivados de las decisiones del gobierno de Estados Unidos. Hoy el gobierno humanista no tiene modelo económico, no tiene referentes históricos económicos diferentes al neoliberalismo y tampoco tiene diplomáticos con experiencia que estén diseñando una nueva ruta política económica internacional. Estamos ante el nacimiento de un nuevo orden internacional y México no está preparado para definiciones progresistas. Está apelando al pasado porque no conoce otra historia y menos tiene perspectiva de futuro. Así no. Las enseñanzas están, pero no hay quien las analice e interprete porque prefieren lealtad a conocimiento. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Nota de protesta. Diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición democrática para abrir canales de transición democrática sin revanchismos y sin venganzas, contra los libertarios y la izquierda autoritaria. Democracia en Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. Paz total en Palestina e Israel y condena la injusta guerra de Rusia sobre Ucrania.
juicio a Netanyahu y a Vladimir Putin. Fuera Rocha. Apoyo a la marcha llevada a cabo el pasado sábado en Argentina contra las políticas de discriminación emprendidas por el gobierno de Milei contra la comunidad LGBTIQ y más.